Buenas tardes a todos y bienvenidos a la última sesión del ciclo de conferencias que organiza el Foro Económico Empresarial para la formación de los ingenieros de caminos. Desde hace un tiempo, el futuro de la política y la economía de nuestro país está más difuminado que nunca. En concreto, desde la manifestación convocada por diversos colectivos el día 15 de mayo de 2011, se han venido produciendo cambios en el panorama nacional que tratan de acabar con el bipartidismo que teníamos hasta ahora en nuestro país. Desde entonces, la incertidumbre económica y política es grande, y parece que el cambio político se reivindica en España de una manera irreversible. Son muchos frentes los que se abren y los que sitúan a España en una encrucijada que, dependiendo del camino que tome, determinará el futuro de la sociedad y de la economía española en los próximos años. Bueno, para hablar de Estoy Aquí... No como la Ana Pastor, así. Para hablar de Estoy Aquí han venido a la Escuela de Ingenieros de Caminos Juan Carlos Monedero y Alberto Oliver. Juan Carlos Monedero es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y hizo sus estudios de posgrado en Alemania. Actualmente es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado numerosos libros y artículos, pero la sociedad le conoce por formar parte de la cúpula de la organización del partido político Podemos. Fue asesor del gobierno venezolano entre 2005 y 2010 con el entonces presidente Hugo Chávez. Tras un tiempo en la retaguardia, el secretario del proceso constituyente y programa de Podemos prácticamente descartó el lunes pasado la posibilidad de figurar en las listas de las elecciones generales, porque según dijo, y si me equivoco me corrige, está cansado de las incoherencias de la política y afirma que quiere volver a recorrer las calles y continuar en el mundo de las ideas. En segundo lugar, Alberto Oliver es ingeniero industrial por la Universidad Comillas y máster en Economía Industrial en la Universidad Carlos III de Madrid. Considerado emprendedor y trabajador en la empresa privada, es miembro del equipo de campaña de las europeas y coordinador del Círculo 3E y responsable de la organización de la Sierra Noreste de Madrid. Por último, destacar que es candidato a la Asamblea de la Comunidad de Madrid en el puesto 29 por Podemos. En cuanto al formato, lo mismo de siempre. De manera amena, los dos invitados hablarán conjuntamente una media hora, haciendo una breve introducción sobre el tema establecido y dejando paso a un turno de preguntas de los asistentes. Se busca la interactividad en torno al tema principal del coloquio, siempre del lado de valores como la educación y el respeto. Sin más dilación, agradecemos a Juan Carlos y a Alberto que hayan venido hoy aquí. Pedimos disculpas por los que estáis detrás al fondo y cedo la palabra a Juan Carlos Monedero para que nos hable del tema, Alberto Oliver, para que nos hable del tema que nos ha traído aquí. España en la encrucijada, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida. Y la verdad es que como el tema es así un poco amplio, probablemente algunos os quedéis luego con preguntas que podremos debatir tranquilamente cuando acabemos la exposición. Si yo me paso, cortadme, pero a Juan Carlos no le vais a parar aunque queráis, porque empieza a hablar y no sé si le habéis oído algún meeting alguna vez, es imparable, ¿no? Entonces, bueno, sin más, comentaros un poco, antes de entrar en materia, haciendo un poco de campaña política, todas las iniciativas que van a ir en el programa electoral están a disposición de que las podáis votar en la página web de Podemos y bueno, se pueden, ya es difícil proponer alguna más porque han habido cientos de propuestas, pero bueno, todavía se pueden votar para hacer un programa pues, lo más colaborativo y lo más realista conforme a los deseos de la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues el esquema un poco que yo había preparado para esta charla está diferenciado como en dos grandes rasgos, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí y luego hacia dónde queremos ir. Entonces, pues un poco la situación actual, cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos dos grandes apartados, ¿no? Pues uno es la macroeconomía en general y por otra parte la estructura empresarial de nuestro país comparado también con la Unión Europea. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues España es uno de los países que menor gasto público
tiene en todo el sector europeo. Es un gasto público que más o menos se mantiene constante, en torno al 38-39% frente a países como Francia, que destina un 53% en el año 2000-2001, y se dispara en el año 2008, básicamente pues por todo el tema del plan E, por bueno, pues los parados, pues empieza todo el tema de la seguridad social empieza a funcionar y a tener un montón de... Oye, la verdad es que estoy un poco nervioso, os pido disculpas de antemano. Seré breve de todas maneras, no os preocupéis. Entonces, se dispara todo lo que es el gasto público, se dispara en el año 2008 hasta el año 2010, y en 2010 empieza a caer también debido a que el Estado deja de apoyar en gran medida a la sociedad de este país, ¿no? En los ingresos en el sector público, de nuevo encontramos que España está a la cola de Europa en cuanto a ingresos del sector público. Países como Francia, de nuevo, están a la cabeza con en torno al 50% de la recaudación respecto al Producto Interior Bruto, y en España estamos en torno al 38-39%, de nuevo hasta el año 2008, que los ingresos del Estado caen hasta un 35%. Esto también es debido en gran parte a un gran fraude fiscal y a que bueno, pues, el empleo empieza a decaer en España y los ingresos por actividades económicas en el trabajo pues también caen un montón, ¿no? Sí que es destacable cómo ha evolucionado también los tres sectores de la economía en España, ¿no? Tenemos el sector primario, que es grandes rasgos, la agricultura y servicios básicos. Tenemos el sector secundario, que es la industria. Tenemos el sector terciario. España, comparativamente hablando, con todos estos sectores parte de una malísima posición con respecto a Europa. En el año 2000 teníamos que el aporte de la industria, por otro lado, es el sector más importante y el sector que mejor mantiene una economía de cualquier país. Estábamos en el 21%, a la par que Portugal. Países como Finlandia, en este caso, estaban en torno al 25-27%, y desde el año 1999, que estamos en el 21, hasta el 2009, que caemos hasta el 15,5%, la industria en este país no ha parado de caer. ¿A costa de qué? Pues a costa de aumentar muchísimo el sector terciario. Cabe destacar que dentro de lo que es industria está incluida la construcción, con lo cual un porcentaje muy importante del sector secundario se ha esfumado. O sea, especialmente en el año 2008-2009 hay una caída súper abrupta, donde claramente pues, la aportación de la construcción desaparece por completo del panorama nacional y cae. Actualmente estamos por debajo del 16%, mientras todos los países siguen repuntando en su economía en Europa. España ahora se mantiene estable, pero con el porcentaje más bajo, con diferencia de toda la Unión Europea. A nivel empresarial, la estructura de nuestras empresas hasta ahora es simplemente terrible. A día de hoy, para que os hagáis una idea, las empresas grandes de más de 250 trabajadores representan tan solo el 0,1% de las empresas en España, mientras que en Europa están duplicando ese porcentaje. La estructura empresarial española es una estructura que aguanta muy mal los periodos de crisis, es una estructura muy injusta, es una estructura donde el gran peso de todos los impuestos lo aguantan las pequeñas y microempresas de menos de 9 trabajadores, y eso se refleja también en cómo se han conservado los empleos en nuestro país. Es curioso ver cómo las empresas que tenían una cierta capacidad, un cierto pulmón financiero, en estos últimos años han aguantado mucho mejor la crisis que las empresas que no tenían ese pulmón financiero. Además, en España se da una característica, que es que es muy difícil para las empresas pasar de un escalón de microempresa a un escalón de mediana empresa, y eso en el resto de Europa no pasa, ¿no? Y bueno, básicamente el resumen de la comparativa empresarial que queríamos hacer en este sentido, que yo personalmente quería hacer, era comunicar que las empresas españolas tienen muy complicado el poder llegar a una estructura que ayude a sostener el empleo y a generar valor, y que las microempresas están muy bien para mantenerse uno mismo, pero no son capaces de ser competitivas en el entorno en el que estamos, ¿no? Pueden ayudar un montón. Bueno, ¿qué queremos para España en el futuro? ¿Qué querría yo si pudiese dirigir este país, ¿no, Juan Carlos? Pues bueno, ¿alguno de vosotros se ha preguntado alguna vez qué papel debería jugar la economía en nuestras vidas? Por ejemplo. Por favor, ¿qué papel
papel juega para ti la economía? ¿Qué papel debería jugar la economía para ti? Hombre, yo creo que la economía, o sea, es un factor crucial para el desarrollo de nuestra vida, pues, en todos los aspectos. Precisamente nos estamos formando para contribuir al desarrollo de la economía del país, incluso de la economía mundial. Entonces, yo creo que sí que, o sea, es imposible, por así decir, o sea, no sé cómo expresarlo, pero es imposible no dejarla de lado o darle menos importancia. Bueno, pues los seres humanos nos dotamos de herramientas, en teoría para mejorar las vidas que nos rodean, ¿no? Cuando un ingeniero diseña una carretera es para mejorar el acceso y las comunicaciones entre distintos puntos. Cuando vosotros diseñáis un puerto para que las mercancías o los pasajeros puedan ser transportados de manera más eficiente. En teoría lo que se busca es la mejora de la vida de las personas. Entonces se nos ha olvidado un poco, creo, que es una pregunta que me surgió precisamente redactando estos puntos, ¿no? ¿Para qué sirve la economía? La economía es un ente abstracto que no sirve para nada, no. La economía, en teoría, tiene que servirnos a nosotros para mejorar la vida de las personas, de nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Si no, estamos perdiendo un poco el objetivo de lo que es todo el desarrollo del ser humano en los últimos 200 años. Toda la vertebración de los estados, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, a través del empleo y todo el desarrollo de los derechos sociales que mejoran la economía de los países, son el resultado de una constante lucha de los ciudadanos de los países para mejorar las condiciones de vida. Si eso se nos olvida, si consideramos que la economía es un ente abstracto que no sirve para nada o que simplemente es moneda de cambio, nos estamos equivocando, ¿no? Pues no me quedan 7 páginas, claro. Bueno, comentaba algunas cosillas, ¿no? Esta mañana da la casualidad de que me he podido reunir con un consejero del MIT y tienen montado un modelo de desarrollo en las universidades que es acojonante. Tienen una incubadora de empresas que actualmente los estudiantes que han pasado por ahí representan el 26% de la economía de todo Boston, de todo el área metropolitana de Boston. El PIB generado por los estudiantes del MIT a día de hoy vivos supera el PIB de España. No sé si sois conscientes de lo que os estoy contando. El problema que yo creo que ha habido en España es que no ha habido un plan claro de hacia dónde queremos ir. Me salto la mitad de las cosas que tenía aquí puestas como las estrategias que han seguido distintos países para diferenciarse y mejorar la vida de sus ciudadanos, ¿no? Las tendencias laborales en España. Datos del PricewaterhouseCoopers hace 2 días. Los sectores con crecimientos mayores del 8% son, por este orden: actividades inmobiliarias, ¿suena? Administraciones y servicios auxiliares. Ese es el cajón desastre que indica más o menos que se contrata gente en general, eso sirve para meter a todo el mundo. Actividades artísticas, recreativas, entretenimiento, cultura, muy importante, no se nos olvide. Administraciones públicas y defensa, es decir, un sector del Estado es uno de los sectores que crece más de un 5,5%. Y por último, hostelería. ¿Queréis que os diga algunas de las tendencias que hay en el mundo mientras en España nos dedicamos a estas cosas? Pues algunas de las tendencias en el mundo son, y os vais a reír, el negocio de la marihuana. El negocio de la marihuana y todos los derivados terapéuticos de la marihuana, y mientras aquí nos planteamos si marihuana sí o marihuana no, en el resto del mundo el cáñamo es una planta extremadamente extendida y tiene multitud de usos que aquí no nos atrevemos casi ni a nombrar, ¿no? Perdón un segundo, que lo tenía aquí apuntado. Yo te he dicho que yo era rápido, además, ¿no? El tema de la energía. El tema del vino, que en España tenemos mucho y muy abundante. El tema del vino es uno de los sectores estratégicos a nivel mundial. La silicona, no para lo que pensáis. El tema de desarrollo de ordenadores, computación, silicona. Trenes, impresiones 3D. Y en España tenemos un ejemplo acojonante. La gente de BQ Technologies es uno de los mayores impulsores del software libre y tecnología en 3D. Y en España, claro, hay que aprovechar el turismo. Como veis, las diferencias entre España
y el resto del mundo son significativas. Y nosotros seguimos pensando que aquí poniendo parches a las cosas podemos llegar a cualquier cosa. No, no hay un plan. Aquí nadie ha hablado de un plan ni ha pensado en nada estratégico para España. Podemos, sí tenemos planes, tenemos muchos planes. No me voy a extender en eso porque si no, aquí me cortan las alas, pero podéis verlos en el programa. Entre otras cosas, una de las cosas que queríamos fomentar precisamente es el plan de incubadoras en universidades, porque la etapa más creativa del ser humano es cuando está libre de cargas y está en la universidad. En el caso de Madrid, estamos planteando la creación de parques de biotecnología, tecnologías de la comunicación y TICs. Y además una cosa que si os metéis, no os voy a decir más, el Banco del Agua. Por favor, meteros y comprobad un poquito las características del programa económico de Podemos, porque yo creo que os pueden interesar un montón. Y así más, yo creo que voy a dar paso a Monedero. Las conclusiones yo creo que las podéis sacar por vosotros mismos, pero vamos, quedaros con que si la economía no sirve para mejorar nuestras condiciones de vida y si no tenemos un plan en la cabeza hacia dónde ir, seguiremos poniendo parches y seguiremos sin hacer nada. Muchas gracias. Yo. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo porque estamos en sede académica, ¿no? Y siempre digo que aquí es de esos pocos lugares donde podemos hablar de casi todo, ¿no? Sin que venga un imbécil a gritarte, ¿no? y a insultarte, y que de repente se rompa la posibilidad de contrastar ideas, ¿no? y construir esa inteligencia colectiva que nos permite pues llegar a buenos puertos. Seguro que os han contado, porque yo estudié 3 años economía. Siempre en primero te contaban, que seguramente os lo han contado, ¿no? Los 3 tipos que se quedan en una isla y solo tienen para comer una lata de sardinas y no tienen abrelatas. Y entonces uno que es físico dice, pues me voy a subir al cocotero y desde allí la voy a lanzar, y con la velocidad y la aceleración, quitando el rozamiento, producirá tal choque que, en fin, se abrirá la lata. Y hay un químico que dice, no, déjate de violencias, vamos a darle en el borde con agua del mar y el cloruro sódico será capaz de lograr una corrosión que permita la apertura de la lata. Y el economista dice, supongamos que tenemos un abrelatas, ¿no? Entonces, el economista siempre como que se plantea cosas que están muy alejadas de la realidad. Yo decidí, fijaos, irme de la facultad porque tenía dificultades para encontrarme con una explicación que fuera consistente, ¿no? con el mundo, y yo no lo encontraba. Mira, durante la campaña electoral de las europeas contaba una historia que me parecía divertida, ¿no? Pero que en el fondo es algo que creo que tenemos que interiorizar para poder empezar a hablar. Y igual también la conocéis, que es un experimento de un psicólogo problemático norteamericano que metió a cinco macacos, ¿no? en una celda, y había en el centro una escalera y arriba unos plátanos. Conocéis la historia, ¿no? Entonces van a subir, les cae una lluvia de agua helada, lo vuelven a intentar hasta que interiorizan que cada vez que suben les cae una lluvia de agua helada. Entonces no suben, va a subir uno y le agarran entre todos y le dan una paliza, porque saben que hay una relación causa-efecto entre subir a por los plátanos y que les caiga una lluvia de agua helada. En el ejemplo sacan uno de los macacos, entra otro, ve los plátanos en la escalera, sube, los demás le agarran y le dan una paliza. Y el otro le dice, no sé muy bien qué ha pasado, pero he aprendido que ahí arriba no se sube, ¿no? Sigue el experimento, sacan a otro macaco, entra otro nuevo, el nuevo, como todos los demás, sube por la escalera a coger los plátanos y lo agarran entre todos y le dan una paliza, incluido el mono, que había entrado el último, que le han pegado una paliza, no sabe por qué, pero colabora solícitamente a la paliza que le dan al mono que acaba de entrar. En el experimento, al final, han salido todos los monos que habían recibido lluvia de agua helada. Ninguno había recibido, pero todos habían interiorizado que cuando entraba alguien a coger un plátano se le daba una paliza. Claro, la conclusión es muy terrible, y es que, fijaos, la resignación en ese caso se convierte en una política de Estado. Como dice mi amigo Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en nuestro país durante mucho tiempo nos han dicho, hija, no te signifiques, hijo, no te signifiques. Y a fuerza de no significarnos nos convertimos en insignificantes, ¿no? Y hay una suerte de interiorización de que las cosas no se pueden cambiar. Yo he tenido debates con economistas sin serlo,
donde recuerdo uno en ICADE, donde un catedrático como un energúmeno gritando: esto es lo que hay, esto es lo que hay, ¿no? Entonces decías, pues creo que no es así la cosa, ¿no? Dice Stiglitz, que ha dejado de ser un economista reputado porque ha empezado a decir cosas que no dicen los economistas tradicionales, que el éxito principal del modelo neoliberal ha sido convencernos de que no hay alternativa. Una de las cosas que tenemos que hacer es entender que las palabras tienen que tener detrás conceptos que entendamos, y la idea del neoliberalismo, seguramente os lo han contado, viene de los años 30, donde un grupo de liberales se están enfrentando a las políticas del New Deal. Es decir, están dándose cuenta de que el Estado está interviniendo en la economía para salvar el capitalismo, lo que va a decir Keynes, ¿no?, en la teoría general, al final, que o el Estado interviene o se hunde. Entonces, claro, como toda la teoría liberal, pues el Estado era la laissez-faire, la laissez-passer, los economistas inteligentes dicen: o incorporamos la intervención del Estado o esto desaparece, ¿no? Y hay algunos tipos, en ese momento, en los coloquios Walter Lippmann, en los años 30 en París, Hayek ya estaba en danza, y era de los que decía que no, que el Estado no tenía que intervenir. Bueno, interviene el Estado, y va a ser en los años 70 cuando Friedman va a tener éxito, y su maestro Hayek, y van a intervenir en la economía, pero desde una perspectiva diferente. Es decir, el Estado va a intervenir para salvaguardar los intereses de las grandes empresas, ¿no? Es decir, que el problema de fondo cuando hablamos del neoliberalismo es que tiene un elemento muy positivo, que es la idea de lo liberal, que es la lucha contra las monarquías absolutas, que es una lucha claramente reivindicable desde presupuestos emancipadores, pero que hay un aspecto de utilización del Estado para financiar solamente intereses particulares que lo convierte en algo negativo. Quería deciros todo esto a primera parte, que creo que es importante, aunque me haya comido una buena parte del tiempo, en que el modelo neoliberal, fijaos, que es el que vosotros estáis mamando diariamente sin daros cuenta, se resume en que os estamos invitando, también desde la propia universidad, a que seáis empresarias y empresarios de vosotros mismos. El modelo neoliberal es un modelo donde todos nos consideramos a nosotros mismos como individuos en competición unos con otros, y en donde todo lo que hacemos son inversiones en nosotros mismos. Aquí no estáis aprendiendo, aquí no estáis profundizando para ser personas, aquí no estáis haciendo ningún tipo de ejercicio que os entreguen sosiego o una manera de estar en el mundo. Aquí estáis invirtiendo en vosotros mismos para vender después allá afuera más cara vuestra mano de obra en el mercado de trabajo, porque ya otra vez hablamos de un mercado de trabajo, pese a 100 años, fijaos, de luchas donde el ser humano no era como las zanahorias o las patatas, que si hay mucha demanda, mucha oferta, sube o baja el precio de esa mercancía. Los seres humanos no somos mercancía, somos seres humanos, y por tanto sacamos del mercado, por ejemplo, el salario mínimo, o sacamos del mercado la negociación de cuál es el mínimo vital. Ahora fijaos, con ese modelo neoliberal que vuelve a atomizarnos, que vuelve a entender que esto es una lucha de todos contra todos, desaparece esa idea de la dignidad vinculada a un compromiso colectivo, y le volvemos a entregar al mercado este tipo de cuestiones. La conclusión de todo esto es que la sociedad neoliberal, que es la que tenemos, la que se pone en marcha desde los años 70, es una sociedad que nos fragmenta, es una sociedad que fijaos, que nos guía a todos los que estamos aquí por un criterio de rentabilidad. La pregunta que le ha hecho Aurora, ¿no? Oli, es una pregunta canalla, ¿no? Porque fijaos, lo que está presuponiendo, decía, le has contestado tú, todo es economía, ¿no? La respuesta a todo es economía es una respuesta tonta, no porque la hayas dicho tú, ¿no? Sino que quiere decir que cuando todo es todo, nada es nada. Es decir, las cosas tú las puedes definir cuando hay una membrana que las diferencia de lo demás, porque si todo es todo, la indiferenciación no nos permite entender de qué demonios estamos hablando, ¿no? Pero sí que tú has querido decir algo que es muy cierto y que nosotros entendemos que es un disparate. Y es que estamos interiorizando en nuestra vida cotidiana, también aquí, estamos interiorizando que lo que no es rentable no merece la pena. Y fijaos, vosotros que estáis aprendiendo economía, os están trasladando vuestros profesores, casi seguro, en sus manuales o en los manuales que trabajáis, la idea de que las cosas que no son rentables económicamente no merecen la pena. Y eso, fijaos, nos sitúa en un presupuesto muy complicado, porque las cosas más hermosas de la vida suelen ser las cosas que no tienen precio en el mercado. Decía Machado aquello de que todo necio confunde valor y precio, ¿no? Fijaos que yo siempre cuento un conocido,
que un día estaba deprimido porque le había dejado su pareja, ¿no? Estaba el tipo todo ahí, todo jodido, decía, coño, con lo que he invertido yo en esta pareja. Y yo decía, imbécil, haberla querido, ¿no? En vez de invertir, ¿no? Fijaos que al final, más allá de la broma, hay toda una concepción donde si las cosas no son rentables según determinados presupuestos, las cosas no nos valen. ¿Sabéis por qué os digo esto? Porque de fondo, en tanto en cuanto no nos inventemos unos nuevos indicadores, es imposible que salgamos de este círculo vicioso. ¿Cómo es posible, por ejemplo, y todas estas cosas se trasladan a nuestro programa, ¿cómo es posible yo un día que estaba comiéndome todo feliz como una perdiz porque me estaba comiendo un yogur ecológico con sabor a vainilla? Y estaba hecho en una granja cooperativa en Bélgica, yo me imaginaba las vacas oyendo a Mozart, ¿no? Yo diciendo, qué buena gente soy que me estoy comiendo un yogur ecológico, ¿no? ¿Cómo estoy ayudando al mundo? Hasta que me di cuenta, fijaos, de que qué coño hacía yo comiéndome un yogur ecológico de Bélgica en Madrid, que dónde estaba la ecología, porque el traslado de transporte, el gasto energético en las neveras, todo ese costo echaba por tierra cualquier concepción ecológica en la producción. Y me di cuenta de que lo que estaba haciendo era pagando un yogur muy caro porque era sano. Y me di cuenta de que el grueso de las tiendas ecológicas que tenemos en Madrid no son tiendas ecológicas, son tiendas de comida sana. Porque como estamos comiendo mierda, la gente que puede pagar 4 veces más, porque las tiendas ecológicas son caras de narices, la gente que está comprando en esas tiendas lo que está haciendo es, pues eso. No como una vez me fui a Alemania, volvía cada 6 meses y recuerdo que volví y había una manzana en mi nevera idéntica. Y dije, mierda, ¿qué le han inyectado a esta manzana? Que han pasado 6 meses y tiene la piel como Jane Fonda, ¿no? O sea que... Bueno, ¿sabéis en qué se traduce todo esto en el programa de Podemos? Pues en una idea central, es que queremos utilizar, fijaos, el aparato del Estado para crear redes de distribución que primen el consumo en la zona. Tenemos un planeta Tierra que la mitad ya está devastado. Hay medio planeta Tierra que ya no lo podemos usar porque está contaminado por metales pesados, está desertizado, no hay agua, no hay biodiversidad. En un solo árbol de la Amazonía, en un solo árbol, hay más variedades de insectos que en toda Gran Bretaña. Hace poco, Ecuador nos ofreció a nosotros, al norte, mantener el petróleo bajo tierra si les pagábamos a ellos por ser los porteros del último pulmón del planeta Tierra. ¿Y qué le dijimos nosotros? Que no. ¿Qué ha dicho Ecuador? Pues vamos a sacar el petróleo, con el riesgo clarísimo de que si tú sacas petróleo te cargas el medio ambiente y por tanto el último pulmón que teníamos desaparece. ¿Con qué criterio de rentabilidad medimos eso? Ahí os digo que necesitamos, fijaos, por ejemplo, inyectar en nuestra economía indicadores verdes. Indicadores verdes, fijaos, que tienen que grabar que tú traigas, no sé, flores de Ecuador. Aunque perjudique a la economía de Ecuador, no podemos gastar combustible de un avión para comprar flores aquí. Es un disparate ecológico. Pero como los costes de transporte, te vas en Ryanair, te vas a donde sea por 9 pavos, la gente dice, pues voy a viajar, sin darnos cuenta de que la huella ecológica de cualquiera de nosotros es un insulto. Vosotros todos, como sois buena gente, si alguien invadiera otro país, diríais, ¿con qué derecho nadie ha invadido otro país? En cambio, cada uno de nosotros tenemos una huella ecológica, es decir, desde que nos hemos levantado por la mañana y nos hemos duchado con agua calentita, estamos produciendo un deterioro medioambiental del mundo que lo tienen que pagar otros países de nuestro alrededor. O sea, indirectamente los estamos invadiendo. Pero eso no está en ningún cómputo. No lo tenemos ni siquiera en la cabeza. Bueno, todo esto era para deciros que una de las medidas centrales, no centrales, pero una de las medidas de nuestro programa es recuperar lo que decía Gandhi, que era el Swadesi, es decir, consume las cosas de tu entorno. Acostumbrémonos a que si no consumimos las cosas que están cerca de nosotros, va a ser imposible que ahorremos en energía y que por tanto esto es un viaje de muy corto plazo. Hay una idea que estamos utilizándola en la discusión, que igual la conocéis, que es el cierre en Fuenlabrada de una empresa que producía beneficios extraordinarios, que es la empresa de Coca-Cola. Y la pregunta es, ¿por qué demonios tiene que cerrar una empresa que producía con beneficios?
Bueno, pues porque les resulta mucho más barato traer la Coca-Cola de Marruecos o traer la Coca-Cola de algún país del centro de Europa. Claro, la discusión es ¿por qué demonios tenemos que asumir eso? ¿Por qué demonios una empresa que obtiene beneficios, una empresa que durante todos estos años ha generado una relación con la propia universidad del entorno, con las familias, que ha generado, fijaos, durante todo ese tiempo una construcción entre los trabajadores y la empresa muy virtuosa para ambos, y de repente deciden cerrarla? Y fijaos, eso implica no solamente despedir a esos trabajadores, no significa solamente perder un entramado de conexión con el entorno que era virtuoso para la vida en Fuenlabrada, sino que además toda la Coca-Cola que nos bebemos en Madrid tenemos que traerla de fuera, con el consiguiente gasto energético que, como es prácticamente gratis, porque estamos entre todos y sobre todo las generaciones futuras financiando el consumo actual, nos desentendemos. Una pregunta, Juan Carlos. Sí. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Montar una fábrica en cada ciudad de Coca-Cola? Es decir, antes quizá los de Marruecos tendrían que exportar la Coca-Cola de Fuenlabrada. Ahora te contesto un poco a eso, porque intento en 5 minutos cerraros un poco el marco general y entramos en el debate. Fijaos que nosotros somos conscientes, lo ha dicho Oli, que nuestro país, sobre todo en el siglo XX, tuvo un atraso respecto del resto de nuestro entorno. Es decir, que una dictadura de 40 años, con breves nociones de intendencia cuartelera, retrotrajeron la economía de España a muy, muy atrás, ¿no? Y que nos recuperamos pues prácticamente a finales de los 60, ¿no? Ese atraso que hemos sobrellevado ha implicado que en nuestro país falten determinados elementos para poder ser competitivos de una manera que no sea ni destructiva para el medio ambiente, ni que no sea destructiva para las generaciones futuras, y sobre todo que ha sido el elemento de ajuste por excelencia de nuestro país, que no sea lesiva para las trabajadoras y los trabajadores. En España hemos tenido 4 problemas históricos que los hemos enfrentado a la hora de articular el programa económico. Uno es problemas de crecimiento, es decir, las dificultades que España tiene siempre a la hora de tener crecimiento, ¿no?, del PIB. En segundo lugar, un problema que arrastramos terrible es el de la deuda. Un problema que no terminamos de solventar, salvo en un pequeño paréntesis en la etapa de Zapatero. El problema por excelencia de nuestro país siempre ha tenido que ver con el empleo, y a día de hoy sigue siendo un lastre terrible. Y hay otro, fijaos, del que hablamos menos, que seguramente no forma parte de vuestra discusión en los programas de economía y que afecta profundamente al desarrollo económico de un país, que son las desigualdades. Las desigualdades es uno de los desperdicios por excelencia de la capacidad económica de un país, y España ahora es el segundo país más desigual de la Unión Europea, lo que implica que estamos pagando un coste enorme de gente que no va a poder desarrollar sus potencialidades de concentración de la renta, que no se va a traducir en posibilidades de inversión, de reducción de consumo, que impide que se ponga en marcha todo el proceso económico. Y por tanto, fijaos, algo que es muy difícil que aparezca en los programas de los partidos políticos: luchar contra la desigualdad en primera instancia es conseguir un crecimiento económico, porque si tú no luchas contra eso, seguramente estás poniendo parches y no sirve de nada. ¿Sabéis un problema que hay? Los profesores, que seguramente hay aquí alguno que os enseñen esto, lo saben. Uno de los problemas centrales de nuestro país es la tremenda elasticidad que tenemos con el empleo, es decir, que el empleo responde demasiado, ¿no?, al crecimiento y al decrecimiento, y por eso podemos crear empleo pero de muy mala calidad y destruimos muchísimo empleo en cuanto hay un problema de crecimiento. Conclusión de todo esto. Fijaos, hemos planteado en nuestro programa que tenemos que ser capaces de buscar algún eje. Hemos dado muchas vueltas, ¿no? Algún eje que nos permitiera recuperar los problemas económicos de nuestro país, muchos de los que ha planteado Oli. Que fuéramos capaces, fijaos, de terminar con que España solamente se pueda ajustar económicamente reduciendo las prestaciones laborales, que es una constante que ya vosotros vais a pagar a un precio terrible. El grueso de los que estáis aquí solamente vais a encontrar salidas profesionales por tierra, mar y aire, ¿no? Es decir, que vais a tener que iros de España para encontrar trabajo. Eso es terrible. Y si os quedáis aquí, vais a tener frustración como las que estamos viviendo ahora en Baltimore. Es decir, de repente vais a decir: coño, si hemos hecho todos los deberes, hemos estudiado, hemos aprendido idiomas,
hemos hecho todo lo que nos han dicho que tenemos que hacer y no tenemos un trabajo digno. Y os van a ofrecer un trabajo por 400 euros o por 500 euros. Y os van a decir, es mejor trabajar por 500 euros que trabajar por nada. Y hay una cosa de fondo que casi es lo que quería compartir con vosotros, más que del programa, porque los programas los podéis leer. Lo que quería compartir con vosotros, que era la idea central, es que si no os estamos explicando en la universidad que los problemas económicos son problemas políticos y no son problemas económicos, nos estamos engañando. Que las decisiones importantes de un país son decisiones políticas. Y que esas decisiones políticas, después vemos cómo se financian, o si no podemos financiarlas, pero son decisiones políticas. La decisión de a qué edad queremos jubilarnos no es una decisión que la tienen que tomar unos técnicos. Es una decisión que tiene que tomar el pueblo español y decidir al respecto. Y después, una vez que tú has tomado la decisión, tienes que decir, bueno, a ver, técnicos, dime cuánto cuesta esto y de dónde puede salir el dinero. Y si no hay, entonces te lo replanteas. Pero no es al revés el viaje que nosotros hacemos. En la misma dirección, fijaos, no puede ser que en nombre de la rentabilidad tengáis que trabajar por 400 euros. En nombre de la rentabilidad no tiene sentido que estéis pagando una pasta aquí, estéis pagando un dineral para que os exploten un poquito menos allá afuera. Es decir, que antes, fijaos, podíamos nosotros recibir de las empresas contratos en prácticas para enseñarnos las cosas que ahora os enseñamos aquí a vosotros pagando. Entonces, yo tengo un hermano que es chef y hizo cursos con los grandes chefs y el curso es fregar las perolas, fregar los cacharros, ¿no? Y dices, o sea que lo que estoy comprándole a estos grandes chefs es que me den un certificado que me va a costar 9.000 pavos para que digan, yo he estudiado con fulanito o con menganito y te contraten en otro lugar. No te han enseñado nada. Te tenían que haber pagado porque has estado haciendo de pinche de cocina, cortando verdurita y fregando las sartenes, pero encima estás pagando, que es lo que estáis haciendo vosotros. Conclusión, tenemos que, y lo que hemos hecho nosotros en el programa, es entender que los problemas económicos son políticos. ¿Qué podíamos hacer para sacar a España de nuestro marasmo? Y hemos entendido que había un elemento que era el elemento central, que tenía que reunir, y con esto termino, si mal no recuerdo, 5 características. 1. De inmediato poder colocar a la gran bolsa de desempleo de nuestro país, que es gente que les engañamos cuando tenían vuestra edad, y como había mucho dinero trabajando en la construcción, dejaron las aulas para irse a trabajar en la construcción y ganar mucha pasta, mientras que otros estaban como idiotas, muriéndose de asco en la facultad, viendo cómo otros se forraban con el boom del ladrillo. Y esa gente de repente, cuando cae toda esa burbuja especulativa, se queda sin trabajo. Esa gente hay que recuperarla, primer elemento. Segundo, tenemos que poner en marcha un proceso económico que tenga la posibilidad de financiación europea y financiación privada, y que por tanto tenga algún elemento de rentabilidad. Tercero, es absolutamente relevante que esa inversión que hagamos para recuperación económica tenga algún otro tipo de retorno, porque si no es muy difícil que, claro, simplemente gastar sin ningún tipo de retorno no puede solventar nuestros problemas. Y el último elemento súper relevante, tenemos que ser capaces de poner en marcha un proceso económico que invierta, y ha sido el corazón de lo que ha dicho Oli, en investigación, desarrollo e innovación. Es decir, que apostemos por ser competitivos, no teniendo salarios de basura, sino siendo capaces de producir algo que a la gente le interese. Hemos encontrado que la única posibilidad de lograr eso en el corto plazo, porque tenemos un problema de urgencia en nuestro país. Pues eso. Entonces no lo digas. Vale, pues. Que lo diga. Se está vengando porque le he quitado la chuleta antes. No, fijaos, hemos pensado que hace falta un plan de reconstrucción energética eficiente de nuestro país. Es decir, tenemos que ser capaces de recuperar, por un lado, algo en lo que hemos sido punteros, que es en todo el desarrollo tecnológico de energías limpias. Es decir, nos conocen en Europa como la plaga española, porque nos estamos encargando fuera de España de todo lo que tiene que ver con paneles solares, biomasa, es decir, con todas las formas de energía limpia. Fijaos que un plan de reconstrucción energética ahorraría mucho dinero en la factura, que el año pasado era de 47.000 millones, si mal no recuerdo, de déficit energético en nuestro país. Ahorraríamos en energía. Podríamos
colocar a toda esa gente que viene del ladrillo. Conseguiríamos financiación europea en la medida, fijaos, en que hay dinero en Europa para dejar de contaminar nuestros países. Sabéis que en Madrid tenemos multas terribles por el nivel de contaminación. Es posible, fijaos, fijar en la parte externa de nuestros edificios con pinturas que absorben contaminación. Creo que esto es una de las medidas, ¿no?, que conjuntaría todos estos elementos. Y fijaos, y por eso creo que es muy importante venir a contar a la universidad, un elemento esencial en todo esto es que seamos capaces en la universidad de desarrollar algo que se traduzca en patentes que permitan, por un lado, volumen de negocio, pero vinculado al mejoramiento de nuestra vida. Algo que a día de hoy no se consigue siendo ni los camareros ni los que ofrecemos los servicios a los ricos jubilados de Europa, frente al modelo que nos ofrecían, recordad, Eurovegas, de un gran casino, donde teníamos que ser camareros y otras cosas, ¿no?, para la gente que viniese a gastar su dinero en nuestro país. El desafío central es que entendamos que hay un problema muy gordo, que hay un atraso histórico y que solamente una voluntad decidida de poner a la universidad al servicio también de ese desarrollo tecnológico y el Estado al servicio de producir en el medio y largo plazo insumos, vamos a poder salir de esta idea que tiene más de medio siglo y que sigue traduciéndose en una frase, que España es diferente. Gracias. Para hacer las preguntas vamos a intentar guardar silencio porque no hay micrófono para público. Empezamos con Alejandro. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Primero, atendiéndonos a lo que has dicho, hay una cosa que me ha producido un poco de extrañeza, que es esa especie como de aversión a trabajar en el extranjero. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mis abuelos en los años 60 tuvieron que venir a Madrid desde un pequeño pueblo extremeño a causa del desarrollismo de los años 60. Y yo creo que hoy en día, si nos hemos formado en idiomas y estamos dispuestos a viajar, porque el transporte es fácil, hay medios de comunicación a distancia, pues ese problema de tener que viajar. Y más en nuestro caso, que como ingenieros de caminos en España pues está casi todo construido y lo que queda es mantenimiento. Yo no veo la solución en derribar carreteras y volverlas a hacer. Y eso con respecto a lo que usted ha dicho. Luego también tenía otras dudas. Sí, son breves. Una breve es que ayer anunció el ministro griego de Finanzas que iba a aprobar una amnistía fiscal, entonces me gustaría saber qué valora, cómo la valora. Y la última pregunta, ya la tercera y última pregunta, es que el pasado lunes salió en la SER una encuesta según la cual Podemos había perdido 5 puntos respecto a enero, y más o menos ese mismo porcentaje se lo había llevado a Ciudadanos, una especie pues, de sistema de vasos comunicantes. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de las causas que han provocado pues, la caída de Ciudadanos, el auge de Ciudadanos y de la caída de Podemos. No hay más preguntas, entiendo. Vamos a intentar ser breves en la respuesta. ¿Queréis sumar más respuestas? Sí, porque yo dentro de 15 minutos. Bueno, vamos a intentar responder. Que llame la gente. Yo okay. Los dos habéis comentado, ¿no?, que digamos todo parte de una política y luego está el poder económico, pero yo también entiendo que aunque sea muy bonito, ¿no?, de que queramos hacer ciertas cosas, hay un grupo, digamos, en la alta esfera, ¿no? Ahora sí decidimos el gobierno de turno decide ciertas cosas, pero pues al BBVA, al Santander no les interesa y deciden cerrar el grifo y ponerse en contra del gobierno. Yo creo que aunque el gobierno quiera hacer algo, si las grandes empresas y el gran poder económico, no solo de España, sino de Europa o del mundo, están en contra de, en este caso, el gobierno de España, yo no veo que el gobierno de España pueda hacer mucho, ¿no? Es también mi miedo, vamos, pero... No sé, no veo. Buenas tardes. Quería preguntar un poco su opinión acerca de la propuesta de Tsipras, que ha dicho que quiere salvar la televisión pública con un coste de 300 millones de euros, mientras no hay dinero para pagar pensiones. No sé si eso les parece viable y si llegan al poder lo harían aquí en España. Y luego, también al otro ponente le quería preguntar que se ha filtrado del programa del Círculo 3E que propone, entre otras cosas, expropiar 50 euros de cada 100, esto lo he oído, no sé si es verdad o no, por eso quiero aprovechar y que nos lo contéis,
50 euros de cada 100 que ganen los ciudadanos españoles. Me gustaría saber qué les parece un 50%. Vamos a prohibir el tinte para el pelo, la minifalda. No lo hago en plan ofensivo, lo pregunto simplemente como duda. Porque creo que esto se ha filtrado, no sé si lo sabéis. Simplemente si les parece normal, a mí no, un IRPF del 50%. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas. Una para Alberto Oliver, que como candidato en la lista de las autonómicas de Madrid, si puedes hacer una valoración de lo que ha comentado ayer Cristina Cifuentes, de algo que nos afecta a nosotros bastante, que es el tema de la ampliación del bono joven a los 26 años, y si Podemos en su programa, que creo que ya está a punto de salir la semana que viene, que tiene pensado en el tema de la tarificación del transporte en Madrid. Y la otra pregunta era para Juan Carlos, era si considera que detrás del estancamiento o posible caída ligera de Podemos está una cierta desmovilización de las bases después del modelo un poco organizativo que se decidió en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre, de cortar un poco, quizá, vamos, a mi modo de ver, el empoderamiento de los círculos y dejar un poco un modelo más jerárquico de toma de decisiones. Leo y Alberto. Sí, vamos a hacer esas tres. Buenas, yo quería preguntar cómo se casa que Podemos, siendo un partido de izquierdas, de izquierda real sin complejos, su dirigente puede cobrar 3 veces el salario mínimo interprofesional, bueno, más las donaciones que da la tuerca. Siguiente, Leo tiene una pregunta y Alberto. Buenas tardes. Yo quería decir que estoy muy de acuerdo con los problemas que ha dicho acerca de España y el diagnóstico que ha establecido de ellos, pero no veo tampoco que haya ofrecido soluciones a ellos. O sea, los problemas, estoy muy de acuerdo que existen, los problemas de los verdes, todo esto, pero no veo que haya habido soluciones a ellos, simplemente como diagnosticarlos y decir que están ahí, que estoy muy de acuerdo. Y otra que es con respecto a lo que ha dicho usted de, por ejemplo, de importar flores de Ecuador o cosas así. ¿Qué papel juega la libertad? Es decir, ¿vas a prohibir a las personas que importen flores? O sea, la libertad individual, ¿qué papel juega, no? Buenas. A mí, en referencia a lo que comentabais al comienzo de la charla, que hacíais una, a mi juicio, interesante comparativa entre cuáles eran los sectores que más crecían en España y en el resto del mundo, y al final ahora proponíais como principal motor a futuro a impulsar de la economía de nuestro país la energía. Yo nunca he sido partidario de poner todas las manzanas en la misma cesta, porque corres el riesgo de, si hay si al final se crea una gran burbuja que cuando explota se cae, como pasó en su época con la construcción y el turismo. Y quiero saber cuáles son, a vuestro juicio, los sectores prioritarios, aparte del energético, a desarrollar para mejorar la economía de nuestro país. Gracias. Ok, se acaba el turno de preguntas, vamos a pasar el micro hacia adelante, Alberto. Oye, pero ¿por qué lo metías tú? Bueno, mirad, vamos a intentar ser telegráficos. Mirad, yo estuve casi 4 años en Alemania, pero porque qué sé yo. O sea, no es lo mismo que uno quiera irse fuera a que uno tenga la obligación de irse fuera y no poder regresar. Entonces, si uno pregunta a una buena parte de la gente que está fuera, no va a tener la misma opinión que tú estás planteando, ni va a decir como una de las ministras que no, se van de aventura. Pues me voy de aventura cuando me dé la gana, no cuando tú me obligues, ¿no? Entonces, claro que, fijaos, forma parte ya de nuestro currículum salir fuera de nuestro país, claro, lo tenemos interiorizado. Pero donde te roban la libertad, esa que tantos, los que hablan mucho de libertad, luego se dan cuenta de que en el fondo te la están robando en la medida en que tú no puedes realmente escoger, ¿no? Y la medida en que yo no puedo escoger trabajar en mi país, sino que tengo que ir a buscar donde sea un trabajo que me niegan en mi casa, es realmente aquí donde me están robando esa posibilidad. Por tanto, nada de aversión a trabajar en el extranjero, ni mucho menos. Creo que una de las cosas hermosas que nos hemos inventado y que seguramente va a ayudar a que nos tiremos menos los trastos a la cabeza en Europa son las becas Erasmus. Hay una reflexión, fijaos, que tenemos que hacer ya, y que es una reflexión muy complicada, y es que el desarrollo tecnológico destruye empleo ya de manera neta.
Eso igual alguien en la sala no está de acuerdo. Yo todo lo que leo, igual tú no estás de acuerdo, pero todo lo que yo leo va en esa dirección. Es decir, por primera vez en la historia siempre se ha dicho, ha habido una cierta tecnofobia de no, es que el telar de vapor destruye empleo, claro, pero genera mucho. O el motor eléctrico destruye empleo, muchísimo, para nada que no crea empleos, ¿no? Toda la industria del coche, autopistas y demás. Pero ahora ya no pasa. Es decir, ahora hay inventos que destruyen netamente empleos. Es que nos cobramos en el supermercado, es que dentro de poco igual va a haber coches que no necesiten choferes, y no van a hacer falta taxistas. O sea, que hay una serie de elementos donde se destruye empleo. Y eso implica, fijaos, una respuesta muy importante, ¿eh? Fijaos que durante finales del 19 y comienzos del 20 hemos sido ciudadanos a través del empleo. Por eso las mujeres no erais ciudadanas, porque trabajabais pero no estabais empleadas. Comienzos del 20 y avanzando el siglo XX, éramos ciudadanos a través del consumo. Y ahora lo que se nos plantea es que seamos ciudadanos a través del deseo de consumo. No a través del empleo ni a través del consumo, sino a través del deseo de consumo. Uno de los elementos del modelo neoliberal, y que buena parte de vosotros os lo representáis en vuestra cabeza, es que cuando nos planteamos nuestra manera de estar en el mundo, qué queremos hacer, cómo vivir, está vinculado a pautas de consumo. Dice Jameson, un filósofo, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es decir, el fin del mundo, viene un meteorito, lo imaginamos por las películas, pero alternativas al modelo capitalista no las tenemos. Y fijaos que el mundo capitalista está cada vez convirtiendo más todo en un enorme supermercado. Y cuidado, que en los países donde esto más se desarrolla es donde la gente también es más infeliz, ¿eh? Ansiolíticos, antidepresivos, alcohol, tabaco, violencia. Por tanto, hay algo que falla, ¿no? En este modelo donde vivimos para trabajar, no trabajamos para vivir. Y por tanto, fijaos, uno de los elementos que hemos incorporado en nuestro programa y que entendemos que es un reactivador de la economía es ir construyendo sobre las rentas mínimas de inserción que están en todas las comunidades autónomas comienzos de una renta básica. Es decir, que los seres humanos, todos, tengamos una estructura fiscal suficiente como para que cualquier persona que viva en nuestros países tenga un mínimo vital garantizado. Y que ese mínimo vital garantizado, fijaos si tenemos que discutir, pueda ser complementado con algún tipo de trabajo que no haga que la gente que recibe un subsidio esté en la espiral de la pobreza. Coño, es que si a mí me dan 400 euros y me ofrecen un trabajo de 300 euros pero me quitan los 400, no acepto el trabajo de 300 euros y por tanto quedo en la espiral de la pobreza. Y tampoco tiene que significar esto, fijaos, para que le deis un par de vueltas en vuestras clases de economía, que con dinero de todos pagamos a todos 400 pavos para que los empresarios nos paguen salarios precarios de 300 euros. Tampoco es eso. Por tanto, fijaos, hay un elemento de reflexión que sí o sí vamos a tener que hacerlo en nuestras sociedades, a no ser que estemos asumiendo que vamos otra vez a caer, como ocurrió en los años 30 en Europa, en alguna suerte de guerra civil europea. Por tanto, vosotros, como gente más joven, tendréis que ir ya pensando de manera muy seria en que hay que incorporar ideas de renta básica en nuestros países. Y esas ideas de renta básica son las que van a poner en marcha también el proceso económico. Varoufakis, fijaos, nos demuestra una cosa, que en otra pregunta lo planteabais. El sector financiero se está convirtiendo como en una suerte de cuarto Reich. Da igual lo que votes. Da igual que votes a unos, a otros, que al final los mercados son los que deciden qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Pues miren ustedes, eso se llama dictadura. Y por tanto los que defienden la libertad de los mercados, lo que están defendiendo es la dictadura en nuestros países. Por tanto, cuidado con esa llenada de boca de la palabra libertad que a menudo hay gente que usa y que indirectamente lo que produce es precisamente que los griegos deciden, en nombre de su soberanía, votar un partido político con unas propuestas concretas que no le dejan que las ponga en marcha, porque entonces se lo tumban. Y ya le pasó a Grecia, porque Yorgos Papandreou, si recordáis, quiso poner en marcha un referéndum para decir qué hacían con la deuda, y ¿qué hizo la Troika? Cargárselo y colocar en su lugar a un tipo de Goldman Sachs, a Papademos, por supuesto, en nombre de la libertad. Yo creo que es una renuncia terrible que un país como Grecia, que está viendo cómo se le van los capitales. Es que los capitales se van de un país y eso es libertad.
O sea, la riqueza que tú produces en un país, ¿tienes derecho a llevártela afuera? Es una buena discusión, que nos llevaría seguramente un buen rato y me gustaría escucharos. Yo creo que eso no es tan sencillito. Es decir, que si tú sacas el dinero aquí, en un entorno concreto, parece intuitivamente razonable que al menos una parte de ese dinero que has ganado aquí, lo reinviertas aquí, porque la riqueza es social, la riqueza no es individual. Y si os están contando en economía que la riqueza es individual, os están contando algo que no es cierto. Robinson Crusoe, ¿por qué sobrevive en la isla? ¿Porque es muy listo? No, sobrevive en la isla, leed la novela, porque el barco del cual naufraga encalla cerca y puede sacar del barco todo lo que le va a permitir sobrevivir en la isla. El rifle, la cuerda, la pólvora, las semillas, y no solamente eso, sino que ha sido socializado en York. Porque si un niño pequeño lo dejas en una isla, se muere. Pero es que Robinson Crusoe estaba socializado, es decir, era un animal social. Entonces, ¿por qué si tú tienes posibilidades de sobrevivir? Porque la riqueza social, ¿qué es eso de que después puedes disponer de ella individualmente, aunque eso signifique que te cargas un país? Eso es una discusión política, no es una discusión económica. Por tanto, el hecho de que puedan sacar unos cuantos ricos, el dinero de Grecia para ponerle de rodillas, a mí me parece que es terrorismo financiero. Porque esa gente, que son unos poquitos, están matando de hambre a los pueblos. Y están impidiendo que haya salas de urgencia en Grecia. Y están impidiendo que gente como vosotros pueda ir a la universidad. Y aquí en España faltan casi 50.000 compañeros vuestros que no han podido pagar las tasas. Por tanto, cuidado con determinadas afirmaciones que parece dar por morales los hechos de la realidad, cuando son hechos de la realidad, pero seguramente son profundamente inmorales. Y si tienen que hacer una amnistía fiscal es porque esos poderes financieros les doblan el brazo. Pero cuidado, son el 2% del Producto Interior Bruto Europeo, el 2%. Nosotros somos el 12%. Y a nosotros no se nos dobla el brazo de una manera tan sencilla. Por tanto, quien interioriza, esto es como en El Padrino, el que te viene a decir que pactes con los mafiosos, ese es el traidor. Por tanto, los que vengan en España a decirnos que tenemos que tragar con determinadas medidas que condenan a nuestro pueblo al subdesarrollo, seguramente esos son los amiguitos de la mafia. Hemos perdido, dicen las encuestas, porcentajes. Desde el primer día que salió una encuesta sobre Podemos, desde el primer día, dijimos que las encuestas nos daban lo mismo. Las encuestas marcan tendencias. Nos dieron igual las encuestas cuando nos dijeron que teníamos el 0,01% de intención de voto. Luego sacamos 5. Nos han dado igual las encuestas todos estos meses que nos decían que éramos el tope guay. Cuando nos decían que íbamos a arrasar, que éramos la primera fuerza. Y nosotros decíamos, nadie puede salir de la nada y ser la primera fuerza. No, es que las cosas no son así. Nosotros sabíamos que un resultado espectacular en Andalucía era de la nada sacar 15 diputados. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué ocurre? Que nos decían algunas encuestas amañadas que íbamos a sacar 30, luego sacas 15, que es espectacular, y dicen, Podemos fracasa en Andalucía, por mil narices, ¿no? Ya quisiera. Nosotros acabamos de nacer, sacamos 15 y fracasamos, y Ciudadanos, que lleva 9 años, saca 9 y triunfa. ¿Qué demonios está usted diciendo? ¿No? Por tanto, fijaos, hay un uso interesado, ¿no?, de las encuestas para intentar que este fenómeno que ha venido a romper el bipartidismo de nuestro país parece que ahora se está desfondando. Hay una cosa de fondo que es muy relevante. Pues claro que las cosas son diferentes ahora, hace 3 meses. ¿Sabéis por qué? Sobre todo por una cosa que ha planteado un compañero, porque también hemos tenido procesos de primarias que han sido duros para nosotros. Pues claro, porque seguimos arrastrando, fijaos, comportamientos del pasado, y Podemos no se ha librado de todos los comportamientos del pasado, ni mucho menos. ¿Qué pasa? ¿Que de repente uno, de una manera adánica, se funda como el hombre o la mujer nueva? Pues no, arrastramos comportamientos que queremos terminar con ellos, pero que todavía nos están rondando. Y tienes razón de que hicimos unos procesos internos donde nos golpeamos y donde hay mucha gente que se sintió como tratada de una manera similar a como le habían tratado a los partidos tradicionales, y eso lo tenemos que reconstruir. Pues claro, que es lo que dije yo el otro día en mi intervención. Estoy cansado de las estructuras de partido, que es como funcionan nuestras democracias, y tengo muchas más ganas de estar aquí, pero no tenerme que ir corriendo a otro acto, sino que me encantaría poderme quedar aquí con vosotros 4 horas hasta que llegásemos hasta el final en todas las cosas que habéis planteado, que pudierais repreguntar. Es que es así como vamos a cambiar nuestro país, ¿no? Pero vamos, sin duda, si alguien nos dice que Podemos no enfrenta ahora dificultades que no enfrentaba hace 6 meses, miente.
Porque también, fijaos, aquellos que estamos adversando han reaccionado. Pues claro, hubo un momento donde estaban con cierto shock, pero ahora han empezado a reaccionar. Pero ¿de dónde sale este muchacho tan aseadito, que es el yerno ideal? ¿No? Claro, ¿de dónde sale? De la nada. Pues no, es una construcción. Pues claro, es que estaría bueno, fijaos, que fuéramos tan ingenuos de que en la cuarta economía del euro de repente surge un partido que quiere levantar las alfombras, que quiere impugnar el modelo neoliberal, que quiere reinventar una manera diferente de hacer las cosas en todos los ámbitos de la sociedad, y se quedasen mirándote diciendo, pues a ver, vamos a darles una oportunidad. Pues no, reaccionan, que es lo que están ahora mismo haciendo. ¿Salvar a la televisión pública? Pues a mí no me parece que sea una prioridad. Es decir, que una televisión pública no es una prioridad. Pero cuidado, una pregunta que os invito a que os la trasladéis vosotros mismos en vuestros debates aquí en la facultad, es si la información es una mercancía o es un bien público. Preguntáoslo. Porque si la información es un bien público, se puede, incluso es bastante bueno, que se brinde de manera privada. Pero el que se brinde de manera privada no significa que se pueda tergiversar. Una carnicería es una empresa privada que te vende carne, pero no te pueden vender 1 kilo de carne podrida, porque eso es un delito. ¿Y por qué es un delito vender 1 kilo de carne podrida televisiva? La discusión es, oye, ¿y quién decide qué es 1 kilo de carne podrida? Pues que lo decida la sociedad. No lo deciden ni los partidos, ni el Estado, que está colonizado por los partidos políticos. Pero tampoco lo deciden las empresas de medios de comunicación, cuidado, como Berlusconi. Berlusconi dice, me compro las televisiones y digo lo que me da la gana. Y de repente soy capaz de construir un monopolio mediático y por tanto estoy cargándome las posibilidades de que haya democracia. Y eso es una discusión que os invito a que la tengáis. No es cierto, si no te gusta apagar la televisión, no es verdad. Porque el espectro radioeléctrico es de todos. Y por tanto, no es cierto que ese espacio radioeléctrico que está ahí, yo pueda negarlo simplemente cambiando de canal. Cuando al final, fijaos, estamos hablando de monopolios mediáticos donde el 100%, si es que el otro día hubo una imagen que es que daba coraje, pero también era muy clara. Y es que fue el Banco Santander que envolvió todos los periódicos de nuestro país con una publicidad. No sé si lo visteis. Ibas al kiosco y el 100% de los diarios, el 100% envuelto en una publicidad del Banco Santander, que es un buen recordatorio. ¿Cómo demonios los medios de comunicación van a sacarte la lista Falciani? Si el HSBC está metido en la lista Falciani. ¿Cómo te van a contar los periódicos la lista de los que están en la lista Falciani si los mayores accionistas de los periódicos están en la lista Falciani con dinero en Suiza? Por tanto, hay una reflexión al respecto que los griegos la hacen. ¿Cómo demonios yo puedo construir un debate, fijaos, plural en mi país si el 100% de los medios de comunicación están privatizados? ¿Cómo es posible que yo pueda contar mis propuestas a mi país para que puedan escoger? Para que digan, mira, aquí está este y aquí está este otro, si todos son de lo mismo. Y por tanto, fijaos, rescatar una televisión pública que sea objetiva se convierte en una posibilidad de que exista la democracia. Por tanto, yo estoy de acuerdo contigo en que, coño, si la gente tiene que comer una televisión, dices, parece evidente que en unas medidas de rescate económico tiene prioridad la necesidad urgente de la gente. Pero no echéis en saco roto la necesidad de democratizar los medios de comunicación, porque si no, no existe la democracia. Fijaos que seguramente os lo explican vuestros profesores, porque son muy buenos. Os explican que los impuestos es el precio de los servicios públicos. Los impuestos es el precio de los servicios públicos. Porque ni siquiera aquí, que es carito, estáis pagando el 100% de la matrícula. Ni siquiera aquí estáis pagando el 100% de la matrícula. Porque si pagaseis aquí el 100% de la matrícula, seguramente una parte de vosotros no estaría aquí. Solamente podrían estudiar unos pocos, que dirían, tengo libertad a estudiar. Tengo libertad para estudiar en la facultad. Claro, tú tienes libertad, pero 2/3 de los que están aquí no tendrían la libertad de estudiar porque no podrían pagar 20.000, 30.000 euros, que costaría quizá la carrera. Por tanto, fijaos, dejemos de ver los impuestos como una expropiación, que en el propio lenguaje está habiendo trampa, y entendamos que los impuestos son los que van a permitir que haya, ya digo, servicios
públicos. Y en ese sentido hay países donde les va muy bien y pagan muchos impuestos. Si es que el problema no es pagar muchos impuestos. ¿Qué más me da a mí pagar muchos impuestos si recibo a cambio servicios? Si yo luego me ahorro ese dinero en sanidad, me lo ahorro en educación, me lo ahorro en ocio, me lo ahorro en mi vida cotidiana, ¿qué más me da? Lo que es un engaño, claro, es que tú pagues un pastizal en impuestos y luego encima tengas que comprar servicios sanitarios, educativos, etcétera, fuera en el mercado porque no te los brinda un Estado que te está cobrando muchos impuestos. Eso, claro, eso suena un poco a fraude, ¿no? Por tanto, parece sensato que tengamos una discusión fiscal importante. Lo que no puede ser es que en nuestro país los ricos no paguen impuestos. Es que es imposible, porque la riqueza la construimos entre todos y no puede ser que los que se benefician del conjunto luego no paguen impuestos o se lleven fuera el dinero o hagan entramados como hizo Juncker, el que ahora tenemos de presidente del Eurogrupo, un entramado fiscal para que las grandes empresas no pagasen impuestos. No puede ser. Es que si las grandes empresas no pagan impuestos, ¿qué ocurre? Por lo que está ocurriendo en España, que la participación de los impuestos cada vez más es de los trabajadores, porque los demás se escapan y por tanto al final pues están pagando los impuestos los mismos. Sí, estoy intentando contestar a todas. Fíjate, hay un planteamiento del compañero que te parecía mal que nuestros eurodiputados cobren 3 salarios mínimos interprofesionales, ¿no? Ahí fijaos una cierta idea en gente que cree que estar en posiciones emancipadoras implica que en vez de tener un teléfono tenemos que comunicarnos por tantam, ¿no? ¿Creéis que tenemos que pasar hambre? Es que ese es el planteamiento. ¿Tú sabes cuánto cuesta un alquiler en Bruselas? Bueno, pues no baja de 1000 pavos. Por tanto, tenemos a los eurodiputados viviendo juntos 2 y 3 por ganar 3 salarios mínimos. Fijaos que hay un planteamiento donde parece sensato que en una sociedad no puede haber las diferencias salariales que está habiendo ahora mismo, que puede haber la diferencia entre un ejecutivo de McDonald's y un trabajador puede haber de 2000. Eso es una barbaridad. ¿Sabéis quién ha solventado esto? Y es otra cosa para que la debatáis. Fijaos, os invito a que no viváis esto con rabia, ¿no? Que algunas de las preguntas que me habéis hecho las habéis hecho como con cierta, ¿cómo diría? Con ciertas ganas de hacer valer una diferencia moral. Coño, utilicemos la universidad para no presuponer que sois más morales que nosotros ni que nosotros somos más morales que vosotros. Planteadlo como discusión, como debate, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Es que como estás murmurando todo el rato, no sé si es porque tienes ganas de hablar o porque es simplemente una cuestión de mala educación. Es que como estás todo el rato haciendo comentarios y murmullos, te recuerdo que estamos en la universidad. Entonces, es una cuestión de educación. Es una cuestión de educación. Es una cuestión de educación, de alguna manera ser amable, sobre todo cuando eres anfitrión, sobre todo que de verdad quedas como un grosero y dificultas la discusión. Pero da igual. Si es tu manera de entender el debate, adelante, te deseo una profunda suerte. Fijaos que... ¿Puedo seguir? Muchas gracias. Fijaos que hay sitios donde han tenido un debate al respecto muy fuerte, que es la cooperativa Mondragón, que sabéis que es de las cooperativas, de la unión de cooperativas más importantes del mundo, ¿no? Que da empleo a... puede estar ahora mismo creo que en torno a 30.000 personas. Sabéis que allí tuvieron una discusión porque algunas de sus empresas llegaron a callejones sin salida. Habían invertido dinero colectivo, por ejemplo, no sé si conocéis los autobuses Iriazar, esos autobuses que tienen los espejos doblados. Bueno, pues la pusieron en marcha, gastaron dinero en investigación, hicieron un buen prototipo, les salió genial, llenaron Euskadi de autobuses, llenaron España de autobuses y luego decían, ¿y ahora qué? Tenemos que buscar nuevos mercados. Para buscar nuevos mercados tenían que buscar comerciales. ¿Y cuál problema había? Que un comercial no lo podía buscar en el mercado pagándole lo que ganaba un cooperativista. Y entonces tuvieron un debate. Ellos desde su perspectiva decían, una cooperativa se rige por la idea de que todos ganan lo mismo, puesto que todos trabajan las mismas horas y más o menos desempeñan la misma tarea, ¿por qué demonios alguien va a ganar más? Y decían, ya, pero es que si no pagamos más, no van a venir. Gente que necesitamos. Llegaron a un acuerdo intermedio, que os digo que lo debatáis, ¿no? El acuerdo intermedio es que dijeron que podían ganar 6 veces más. No está mal, ¿eh?
No está mal. O sea, ganar 6 veces más que el que menos gana de tu empresa no está mal. No estaría mal que los profesores ganáramos 6 veces más que lo que gana la persona que menos gana en la universidad, que no es el caso. Ganamos muchísimo, estaremos ganando 3 veces más, que 4 veces más a lo mejor, ¿no? Por tanto, la respuesta que te digo es que entendamos que estar en posiciones emancipadoras no es vivir de una manera estoica en el cerro con los pobres, que es una posibilidad. No es la mía, por ejemplo, y no es la de mucha gente que quiere mejorar nuestra sociedad, no quiere que haya gente mirando en los cubos de basura, quiere que todo el mundo reciba un salario digno y no por eso voy a renunciar a, no sé, a beberme un vaso de vino, ¿no? Porque creo que la transformación social no pasa necesariamente por vivir, ¿no?, como si fuera un monje cisterciense, ¿no? Ahora bien, insisto, tiene razón una parte de la pregunta: si alguien gana mucho más dinero que lo que se gana en su sociedad, ahí hay una tensión. Hay una tensión que hay que discutirla, porque no suele ser el caso. Se dan casos, Engels era rico y lo que hacía era financiar a Marx y financiar revoluciones. Termino. No sé qué cuesta aquí, me pasa como a Rajoy. No sé, no entiendo mi letra. Sí, yo sí entiendo la letra. ¿Perdón? Bueno, solamente quedan 2 preguntas que son bien interesantes y también son para debatir. Os he planteado una medida. Yo creo que no tiene mucho sentido que os contara todo el programa. El programa lo vais a ver la semana que viene, ¿no? Hay como muchas medidas que tienen que ver con empleo, que tienen que ver con reindustrialización, que tienen que ver con algunos sectores estratégicos, es decir, que las medidas son muchas más. Os contaba una para que veáis nuestra manera de pensar, es decir, para que entendierais por dónde queremos ir, ¿no? Entendemos que, sobre todo, que nos parece que, por ejemplo, la última reforma laboral pues es un disparate, porque no ha conseguido solventar ningún problema. No ha conseguido solventar ningún problema. Despides a un trabajador y contratas a 2 pagándole menos de lo que le pagabas a ese trabajador. Por tanto, son medidas que no tienen mucha solución. Las soluciones están en el programa. Hemos entendido que es verdad que a menudo uno hace muchos diagnósticos y no están las propuestas, pero cuidado, no despreciéis los diagnósticos. Mirad, la semana pasada ha habido mucho humo con propuestas de Ciudadanos. ¿Qué ha hecho Ciudadanos? De 2 de las propuestas se las han vainado. 2 de las propuestas que había dicho, que había hecho mucho ruido, se las ha tenido que envainar. Por tanto dices, coño, eso a mí no me parece serio. No puede ser que tú sueltes propuestas como para que parezca que tienes un gran programa y cuando de repente te lo critican dices, no, cuidado, no quería decir eso, ya lo vamos a ir perfilando y demás. Eso no es serio, ¿no? También nosotros hemos decidido presentar el programa cuando tuviéramos la solidez suficiente y la contrastación para presentarlo. Pero ya digo, lo vais a ver. Lo último, mira, prohibir no suele ser un buen elemento para casi nada, ¿no? Y la prohibición es un mecanismo extremo cuando no ha sido capaz en los procesos de conciencia, de socialización, de conseguir determinadas cuestiones. Por eso, fijaos, en nuestra Constitución, en las constituciones democráticas, liberales, la cárcel lo que busca es la reeducación y no solamente el castigo, porque está entendiendo que hay un fracaso en cualquier persona que delinque. La prohibición, por tanto, fijaos, yo no creo que sea la solución. En el caso de las flores no es prohibir. Me parece que es mucho más interesante poner impuestos que graven el precio de traer flores de determinados lugares. Me parece mucho más relevante que si tú estás contaminando el medio ambiente, y el medio ambiente es de todos, ¿por qué tenemos que pagar nosotros o las generaciones futuras eso? Claro que una empresa que echa sus vertidos a un río le resulta mucho más barato que establecer filtros. ¿Es una cuestión de libertad que una empresa eche los vertidos a un río? Yo creo que nadie sensato diría que sí. Nadie sensato diría que echar vertidos en un río es una cuestión de la libertad empresarial. En la misma medida,
si hay cuestiones que no nos estamos dando cuenta, pero que perjudican a las generaciones futuras, habrá que también poner algún tipo de precio social a ese tipo de cuestiones. Y por eso decía que necesitamos nuevos indicadores verdes, de lo que cuestan determinadas cuestiones. Y estos indicadores verdes, pues fijaos, acercarían el precio real de las cosas a su precio nominal. Porque a veces no nos damos cuenta. Si, por ejemplo, la gasolina tuviera un precio que se acercase a el deterioro medioambiental que implica, a lo mejor muchos de los que estáis aquí hoy hubierais buscado otras fórmulas alternativas para venir a la facultad a como habéis venido. Y eso no significa en modo alguno ningún tipo de tecnofobia, no. Lo que es absurdo a lo mejor es que vengáis cada uno con un coche solo, o que no vengáis en transporte público cuando se puede venir en transporte público, o que usemos más la bicicleta, que además es bueno para la salud, y nos vamos adelantando a la operación bañador. Se nos ha cumplido el tiempo, hay gente que ahora tiene clase y tiene otras obligaciones. Podemos seguir con el debate tomando un café ahora justo después en el hall de la primera planta. Agradecerles de nuevo. Sí, quería añadir algo más. 2 minutos. Juan Carlos ya había visto que le gusta hablar. A ver, cuestiones muy rápidas. El IRPF al 50% que han preguntado por ahí. Lo que tú has escuchado, perdón, ¿quién había hecho la pregunta del IRPF? ¿Uno? Sí, perdón. El IRPF del 50%. Lo que has oído no es un borrador de Podemos. Está claro que la distribución a día de hoy del IRPF y de todos los impuestos que hay es profundamente injusta. Es decir, el índice de Gini es un índice que mide que mide la distribución de la riqueza en este país, cada vez va peor. Y el Estado, a día de hoy, los análisis que tenemos es que no solo no redistribuye bien, sino que redistribuye negativamente. Es decir, los ricos, la gente más pudiente, la decila superior, por no utilizar término rico que siempre cuesta un poco de asimilar, se beneficia enormemente del sistema tributario que tenemos. Eso no es justo. Lo que tú has entendido, lo que tú has oído que se ha filtrado y tal, es una propuesta que hay. Yo era un profundo detractor de la renta básica, no me gustaba nada, me parecía una cosa terrible. Entonces me puse a estudiar renta básica y me puse de coordinador del grupo de renta básica. Y dije, bueno, pues venga, vamos a hacer los números y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y hay un montón de gente buenísima trabajando a día de hoy que te demuestra, y tienes análisis, si apuntas el nombre, Daniel Raventós, por ejemplo, tiene un análisis muy bueno hecho sobre renta básica, que con impuestos todos por igual del 50% y con una renta básica, la redistribución se mejora una barbaridad. Y la gente no, la gente más pudiente o la decila superior no pierde demasiado. Lo que ocurre es que hay una redistribución por abajo que mejora enormemente las condiciones de vida de quienes menos tienen. Entonces, no es parte del programa. Idealmente, si la sociedad española estuviese preparada en este momento para lanzar una propuesta de cambio del modelo de retribución de IRPF y demás, ojalá pudiésemos llegar a ese punto en algún momento, pero no está en el programa que vemos. Luego, el abono joven, Juan Carlos, corrígeme, si Fuentes lo ha propuesto hasta los 30, si me equivoco me dices, Podemos lo iba a poner hasta los 30, ¿no? Se está discutiendo de los 26 a los 30, porque también es verdad que ser joven ahora, ¿qué demonios significa? Si tienes 30 y estás igual de jodido que si tuvieras 25, ¿no? O sea que... Bueno, eso simplemente para que veáis, lo veréis en el programa de todas maneras. Luego, ya por apuntar una cosa más sobre el tema de las diferencias salariales, hace no mucho tuvimos la gran suerte de poder reunirnos con una empresa que además son compañeros vuestros de la Politécnica. Son 6 chicos de la Politécnica, los más jóvenes no son más mayores que yo, BQ Technologies. Estos tíos son, lo digo con todas las letras, la repolla. Han montado una empresa con una idea que no es los móviles, su idea es la educación. Y tienen una proyección tan buena porque creen muchísimo en lo que hacen. ¿Sabéis cuál es la diferencia salarial entre los dueños de la empresa, que son 6 personas de la Politécnica, y el trabajador que menos cobra? Hasta hace 5 meses, ahora les han obligado, era 5 veces el salario, que no está mal, ¿eh? Ingenieros todos. Bueno, ingenieros, la limpiadora cobraba 5 veces menos. Ahora me parece que por un tema levantamiento de capital y tal, les habían obligado a cambiar esa política, pero lo habían dejado en lo mínimo posible, no voy a adelantar más. Y luego el tema de los sectores estratégicos. Está claro que la energía por sí misma no es capaz de levantar este país, pero hay sectores que son igual de interesantes.
Por ejemplo, ¿habéis pensado alguna vez que las empresas eléctricas ganan dinero con cada kilovatio hora que venden? Pues es que vosotros cada vez queréis consumir menos porque tenéis que pagar más por eso. Entonces, ahí hay claramente una divergencia entre los intereses de la empresa privada y los intereses de la ciudadanía. ¿No sería más interesante quizás pensar o repensar qué estamos haciendo ahí para cambiar un poquito el modelo y que las empresas, entre comillas, te cobrasen por un servicio, por ser algo más prácticos? Y no por un kilovatio hora que al final lo estamos pagando entre todos. Nos parece curioso que se haya limitado muchísimo la producción de electricidad en este país. Mercado de... o sea, los ahorros producidos, ya no solo los 40.000 millones de euros, que todo no se podría ahorrar en un primer momento, pero razonablemente en 10 años podríamos hacer unos ahorros considerables. Con una tasa de renovación del 3% de las viviendas, emplearíamos casi, según estimaciones de una consultora privada, que no tiene especial interés en hacer el programa Podemos a día de hoy, unos 500.000 puestos de trabajo al año, de gente cualificada con una tasa de renovación del 3%, es decir, tardaríamos 33 años en renovar todas las viviendas de este país, luego sería un mercado, entre comillas, dinámico. Y luego, como he comentado antes, lo he comentado así un poco por encima, la biotecnología es un sector por el que yo creo que merece la pena apostar. Todo lo que tenga que ver con el cuidado, la economía de los cuidados, es un sector muy poco extendido en España todavía y que tiene mucho desarrollo. Ingenieros, joder, somos de los mejores, yo soy ingeniero. Tenemos de los, y he trabajado en Alemania, he trabajado en Inglaterra, he trabajado con en Italia no, porque no, pero he trabajado con italianos. Pero os digo la verdad, o sea, somos con diferencia de los mejores formados en el mundo. He estudiado en Francia. Los franceses son muy buenos en algunas cosas, pero es que los exámenes en francés, que no tenía ni papa, yo sacaba 9 y ellos sacaban 7. Es que somos muy buenos y la formación aquí es muy buena. Aprovechemos el sector servicios, el tema de la consultoría. Luego hay dos temas que no podemos dejar de lado. Uno es el turismo. El turismo no podemos despreciarlo, hay que seguir apostando por el turismo y por un turismo de calidad y un turismo responsable con el medio ambiente. Y luego, bueno, no sé si habéis estado muchas veces en el extranjero, pero no sé si habéis probado un vino, un buen Vega Sicilia o un cordero como os podéis comer en José María en Segovia, ¿no? Entonces, o una buena lechuga para los que seáis vegetarianos, ¿no? Sin más. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos con el café en la primera planta.